Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy traigo un formato un poco diferente. Me voy a la ciudad a buscar algunos objetos de decoración por 1 libra o 1,50 € para luego transformarlos. ¿Me acompañáis? Para los que sois nuevos en el canal y aún no lo sabéis, vivo en Inglaterra y aquí no tenemos muchas tiendas de decoración, por no decir ninguna, solo puedes encontrar en algunos bazares, el más famoso Poundland o Dealz en España. Esta tienda se está haciendo cada vez más popular en España, así que he decidido pasarme hoy por allí para buscar alguna ganga. De vez en cuando se pueden encontrar cosas que merecen mucho la pena por 1 libra, aunque hoy mi misión es encontrar algo que nos pueda servir para hacer alguna transformación chula. Como veréis, en esta tienda venden un poco de todo. Por aquí está la sección de los champús y productos de aseo, medicinas, productos de limpieza. Aunque lo que más nos interesa es la sección de decoración, puede ser que encontremos alguna cosa interesante en otra zona. ¿Qué podría hacer con estas pintas tan chulas? Por aquí hay unas cestas de plástico que son bastante grandes. Por el precio está muy bien. Casi todo aquí cuesta 1 libra. Antes era prácticamente todo, aunque últimamente en la sección de decoración podemos ver cosas de hasta 5 libras. Esta es la zona de bricolaje. Hoy voy a necesitar reponer barras de silicona para la pistola. Estas cuestan 2 libras el pack de 32. Y ahora sí empezamos con la sección de decoración. Por aquí hay varios candelabros y portavelas, jarrones, y me llama la atención que tienen uno a mitad de precio, 50 céntimos. Esta sección de por aquí veo que ya es de más de 1 libra. Mirad, están estos candelabros por 3, que son como los de antes de 1 libra pero más grandes. Pero lo que me interesa hoy es encontrar cosas de 1 libra que pueda transformar para que parezcan mucho más caras. En España, para los que no conozcáis la tienda, los productos están a 1,50 € y si no tenéis una tienda de estas cerca, no os preocupéis porque intentaré utilizar productos muy básicos que se podrán encontrar similares en otros bazares y también serviros de inspiración para decorar otras cosas. Por aquí he llegado a la sección de papelería, muchas veces compro aquí pintura o alguna otra cosa para los DIY, pero ahora mismo no necesito nada, así que voy a ir a cotillar un poco en la zona de jardín. Esta sección siempre la ponen cuando llega la primavera. La verdad es que mi jardín ya sabéis que aún no está en condiciones de decorar nada. Bueno, pues alguna cosilla he comprado, pero ahora voy a ir al otro Poundland que tenemos en un centro comercial para ver si hay algo diferente. A veces puedes encontrar algo que está acabado en el otro sitio, así que nunca se sabe. Por cierto, si os fijáis, está todo cerrado. Aquí estuvimos confinados casi 4 meses y aunque abrieron las tiendas hace unos días, este vídeo lo grabé cuando aún estaba todo cerrado. El Poundland sí abría porque venden alimentación y productos de limpieza. Bueno, pues de momento veo casi lo mismo. He decidido pasarme por la zona de mascotas y le voy a coger esta bola tan grande a Tolstoy por 1 libra. A ver si le gusta. ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Vete a cogerla! Pues parece que la bola no le ha hecho mucha gracia. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con los DIY.
Lo primero que he cogido ha sido este portavelas, que es completamente de cristal, y lo voy a transformar en cerámica con la técnica del bicarbonato que ya me habéis visto hacer anteriormente. Por si te lo has perdido, te dejo por aquí el enlace al vídeo. Para ello vamos a necesitar pintura acrílica, yo utilizaré blanca, bicarbonato y además le daré mi toque personal con jengibre en polvo. Esta especia se ha convertido en una de mis favoritas para utilizar con esta técnica. Me encanta el tono y textura que le da a la pintura blanca. Probablemente también use luego algún otro color. Empiezo con la pintura blanca y lo primero que hago es añadir el bicarbonato. Como ya comenté en otra ocasión, yo le pongo a ojo y si nos falta siempre podemos añadir en otra capa de pintura, no pasa nada. Además añadiré el polvo de jengibre que también le da textura y convierte el blanco en un precioso beige clarito o blanco roto. Dependiendo de la cantidad que pongas de producto, pues cogerá más o menos tono. Como este objeto tiene relieve, empiezo aplicándolo asegurándome de que todos los pliegues queden bien cubiertos. Es verdad que al no ser una base lisa cuesta más que el producto agarre, simplemente necesitará más capas. Por aquí ya le estoy dando una segunda capa. Y le di hasta una tercera. Más luego, cuando ya estaba bien seco, le di algún retoque por alguna zona que no estaba tan bien cubierta. Una vez lista la base, he decidido que le daré un salpicado con otro color. Estoy poniendo un marrón siena que diluyo en agua y simplemente lo salpico con un pincel. Luego he hecho lo mismo con pintura blanca. El siguiente objeto que voy a tunear es esta cesta de metal que me costó también 1 libra. Lo que me gusta de esta cesta es que lleva por el centro como un diseño piramidal y esto nos dará mucho juego para convertirla en una preciosa cesta tribal en 2 tonos o los colores que queramos ponerle. Para ello utilizaré cuerda de yute y lana negra. Ya veis que la cuerda que yo estoy utilizando es finita, de unos 2 milímetros, y con esto será suficiente, porque lo que vamos a hacer es forrar toda la estructura de metal. Voy a empezar forrando estas barras verticales que pasan por abajo hasta el otro lado. Empiezo haciendo un nudito y pegándolo con silicona caliente a la parte de arriba para que no se suelte. Previamente he cortado un trozo de yute porque pasar todo el ovillo sería bastante complicado y para calcular lo que necesitaba a mí me funcionó midiendo 3 veces el largo de la barra que iba a forrar, aunque mejor dejar siempre un poco de más por si acaso. Y ahora empiezo a forrar toda la barra de la siguiente manera. Este proyecto es súper sencillo, pero eso sí, requiere paciencia. Una vez que llego a la zona donde empieza la otra barra, paso la cuerda por detrás y dejo esa barra libre.
Como decía, este es un trabajo súper sencillo, simplemente requiere mucha paciencia. A mí forrar toda la cesta me llevó unas cuantas horas. Aquí he llegado a la parte de abajo y estoy poniendo una gotita de silicona. Como veis, ya he forrado toda esta barra de un lado al otro. Y por dentro ha quedado así. Toda la cuerda de yute la pasé por fuera, dejando estas barras libres. Pues al igual que esta, voy a seguir haciendo las otras barras. Ya tengo toda esta parte terminada y ahora voy a hacer las otras barras que se cruzan. Cuando llego al cruce con la otra barra, paso la cuerda por debajo. Aquí he tenido una pequeña ayuda de Mr. Tolstoy sujetando la cuerda para que no se me escapase. Ya tengo todas las barras rectas hechas y ahora voy a ir a la parte de arriba. Cuando llego a donde se cruza la barra vertical, pongo una gotita de silicona y aprieto bien la cuerda para evitar que quede una pequeña separación. Otra opción, si no queremos poner silicona, sería pasar la cuerda varias veces desde el lado izquierdo por encima de la otra barra para llenar ese hueco y luego continuar por el otro lado. Pues ahora solo falta completar estas barras de aquí y esto lo haré con la lana negra para que quede el diseño más contrastado. Empiezo poniendo un poco de silicona por detrás y por delante y paso la lana alrededor de la barra vertical de esta manera para que quede todo el metal bien cubierto. Yo ahí pasé solo una vuelta, pero podríamos poner alguna más para que quede mejor y luego seguir cubriendo el resto de la barra igual que hacíamos antes con el yute. Ahora os voy a mostrar cómo hice el pico de la pirámide, que es justo donde se junta la otra barra. Para cubrirlo todo bien, ahí pasé las lanas en forma de cruz. Primero del lado derecho al izquierdo un par de vueltas y luego al revés. Pues así mismo voy a hacer todas y para finalizar crearé unas borlas. Para hacer estas borlas me ayudaré con un trozo de cartón y mezclaré cuerda de yute junto con la lana negra.
Lo que estoy haciendo aquí es deshacer un poco la cuerda de yute para que no quede tan rígido. Ahora le paso un trozo de yute por dentro que utilizaré para colgar en la cesta. He decidido colgar una borla en cada esquina y simplemente lo he atado con unos nudos de esta manera. El último objeto que voy a tunear es este jarrón de cristal que, como veis, me costó 50 céntimos. Estaba rebajado porque tiene un pequeño golpe arriba, pero apenas se aprecia. Lo que voy a hacer con esta pieza es recrear este jarrón con cara de H&M que costaba 20 libras, aunque la forma es un poco diferente, pero creo que quedará muy bien igualmente. Para esto necesitaremos lo siguiente: pintura acrílica blanca, bicarbonato, jengibre en polvo y arcilla de secado al aire, la cual utilizaremos para modelar la cara. Empiezo amasando la arcilla, en mi caso con un poco de agua ya que estaba algo seca. Esta arcilla es muy fácil de modelar. Por si no visteis el vídeo en el que la utilizo para crear unos cuencos, os dejo por aquí el enlace. Pues como decía, voy a crear un jarrón con cara que ahora está tan de moda. Empiezo haciendo un churro largo con la masa, lo coloco sobre el jarrón y le doy la forma de lo que será la ceja y la nariz. Lo estoy humedeciendo un poco con agua para evitar que se agriete y trabajarlo mejor, porque como decía, mi arcilla está bastante seca. Si pones algo de agua, evita poner mucha cantidad, sobre todo por la parte que irá pegada al cristal, porque se resbalará sobre la superficie. Una vez que tengo el churro colocado en el sitio, voy apretando la arcilla con delicadeza sobre el cristal para que se vaya adhiriendo a este. Ahora estoy cortando un trozo de lo que será la ceja porque estaba muy largo, y también cortaré de abajo para darle la forma de la nariz. Con esta herramienta de plástico me ayudo para aplastar bien el churro por los bordes. Lo voy aplastando hacia abajo y alisándolo contra el cristal de manera que quede todo bien sellado y uniforme. Es importante trabajar muy bien esta parte y poco a poco ir estirando la masa lo más que se pueda hasta que el final sea tan finito que se quede casi difuminado con el cristal. No importa que el cristal quede sucio porque luego irá todo cubierto, aunque cuando la arcilla se seca también es muy fácil raspar y limpiarlo. Al mismo tiempo voy alisando todo con el dedo, y si vemos que se reseca mucho la arcilla, podemos mojar el dedo en un poco de agua y pasarlo por encima. Y así sigo trabajando todos los bordes hasta asegurarme de que quede todo bien perfecto. Ahora voy a ir con el ojo, siguiendo el mismo proceso de antes. Y finalmente haré la boca.
Una vez que está la cara bien modelada, lo que haré será pintar todo el jarrón para darle un efecto de cerámica. Para esto seguiré el mismo proceso que hice con la primera pieza en este vídeo, es decir, con la técnica del bicarbonato, pero yo le añado también jengibre en polvo porque me gusta la textura y el tono beige que le da al blanco. Le doy varias capas hasta que quede bien cubierto. Y ya está listo. La verdad es que estas dos piezas creo que quedan muy bonitas combinadas juntas. También podríamos darle un salpicado al jarrón. ¿Tú se lo pondrías? Y así hemos convertido tres objetos que cuestan tan solo 1,50 € en preciosas piezas decorativas que están muy en tendencia. Déjame en comentarios si te animarás a hacer alguna y no olvides darle like al vídeo si te ha gustado y suscribirte activando la campanita para no perderte mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto.